Viajeros, te voy a contar una cosa que me he enterado este año, que no sabía que existía, que es el Doors Open Day. Esto es una especie como de jornada de puertas abiertas que hace el gobierno de Escocia en toda Escocia, y lo que sucede es que hay 100, este año hay 100 edificios, los cuales son edificios muy famosos, pero que no se puede visitar al público, pues una vez al año abren las puertas para que lo puedas visitar. Y una cosa importante que a mí cometí el error, no me di cuenta, no lo sabía. Tú cuando ves un edificio que te interesa ir a visitarlo, lo importante es que tienes que mirar porque muchos de ellos tienes que reservar el ticket. Es gratis, pero ellos tienen un límite de personas para visitar ese lugar. ¿Qué me pasó? Que había algunos edificios que yo quería visitar y hoy, cuando quise tomar nota para ir a verlo, me entero de que nunca había que haber pedido el ticket con tiempo. De esta manera, pues me quedé sin poder verlos. Pero bueno, te voy a mostrar dos lugares que he visitado. Uno que es muy conocido, seguro que has pasado por su puerta, lo has visto, es un edificio, es un monumento muy pequeño, pero que me gustó mucho la idea esta de poder visitarlo por dentro. Venga, vamos a ver el vídeo. Y sí, esta iniciativa lleva unos cuantos años, está repartido por toda Escocia, distintos lugares, distintas ciudades. Para ir al primer destino tuvimos que tomar el autobús número 10. Y por suerte el tiempo nos acompañó porque hacía un día bastante bonito para poder caminar y poder viajar por todo Edimburgo. Y aquí llegamos al primer destino. Se encuentra en la calle McDonald Road, en la zona de Leith. Y este museo está dedicado a los bomberos y a toda la historia de los bomberos aquí en Edimburgo. Y este museo es interesante visitarlo con la familia, porque disfrutan tanto los niños como los no tan niños. Y mirar cómo eran los primeros carros de bomberos, eran todos tirados por caballos. Edimburgo es una ciudad que siempre ha tenido problemas con los incendios. Ya por el 1600 comenzó a haber grandes incendios, pero en 1824 hubo uno en el Old Town donde 13 personas murieron y destruyó a más de 400 viviendas. Y dentro del museo me encuentro con el famoso James Braidwood. Este fue el primer maestro del fuego. Ahí puedes ver algunas de sus pertenencias. Este hombre creó una ley para poder combatir los incendios que hoy en día sigue vigente. Y este fue uno de los últimos carros de bomberos tirado por caballos, porque ya a partir del 1900 y poco comenzaron a utilizar camiones. Y aquí tenéis uno de los primeros camiones de bomberos mecánicos que ya no utilizaban caballos. Una cosa que me llamó mucho la atención, que ya empezaban a utilizar las escaleras en el techo para poder subir a varios pisos, y una cosa increíble que vais a ver ahora, que es cómo arrancaban el camión con esa manivela, con esa palanca. Tenían que darle vuelta a eso para poder arrancar el motor. Y esto que vas a ver ahora a mí me llamó mucho la atención. Resulta que en 1960 un individuo se cayó desde el castillo de Edimburgo y quedó entre las piedras del castillo. Pues tuvieron que ir a rescatarlo con una camilla y con una cuerda. Mira la cuerda de cáñamo que se usaba antiguamente. Y no te olvides de suscribirte y déjame un like, que viene muy bien para seguir creciendo en el canal. Vamos con más cosas raras que encontramos aquí en este museo. Este era de los años 50-60,
que ya empezaban a ser mucho más sofisticados y mucho mejores para poder combatir el incendio. Mira qué buen estado de conservación que tiene este camión de bomberos. Y ahora vamos con uno de los personajes más entrañables en un cuartel de bomberos, que son los perros. Esos animales que acompañan en todos los incendios a todo el equipo de bomberos. Y aquí está el primer perro registrado, Wallace, que nació en 1860. Era parte del equipo de bomberos y encontré una foto que se encuentra mucho mejor que la que había ahí. Aquí hay otro, un labrador llamado Terry, que nació en 1940. Y este es Diesel, más reciente, nació en el 2009. No sé ustedes, pero a mí los matafuegos o los extintores que había antes eran mucho más bonitos los diseños. Estos son antiguas placas de cuarteles de bomberos que había en toda Escocia. Y ahora viene lo mejor, salir a la calle, a un patio que había interior, donde vas a ver todos los uniformes y camiones de bomberos, donde los niños han podido disfrutar como locos, porque se podían subir y tocar la sirena de los bomberos. Y yo tampoco me pude resistir y me tuve que probar algunos cascos de bomberos que había ahí para hacerte tu foto. Y ya estamos terminando esta visita y nos vamos al otro lugar que vas a alucinar con el lugar que he descubierto y que he podido ver por dentro. Seguro que tú lo has visto si has venido a Edimburgo. Ya hemos llegado al monumento, vamos a entrar y visitarlo por dentro, a ver qué sorpresa nos trae. Y aquí está el monumento, el famoso monumento al poeta Burns. Para que te hagas una idea dónde está ubicado, está al costado de Calton Hill. Este monumento todo el año está cerrado, no se puede acceder al jardín ni verlo por detrás y solo, como te decía, una vez al año se abren las puertas para poder entrar gratuitamente y poderlo ver por dentro. La primera piedra para construir este monumento se hizo en 1831 y se terminó en 1839. Tiene un estilo neogriego y cuenta con 12 columnas. Su diseñador es Thomas Hamilton, que ahora te voy a mostrar qué otro monumento, qué otro edificio hizo esta persona. Y dentro del monumento te contaban un poco la historia del poeta y tuvimos la suerte de ver a este joven que fue el premio al mejor violinista de este año. Y dentro del monumento también se leyeron algunos poemas del escritor Burns. While the star of hope she leaves him, me a cheerful twinkle lights me, dark despair around me nights me. Y aquí puedes ver enfrente del monumento el otro edificio que en estos momentos está abandonado, que también lo diseñó Thomas Hamilton. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo, espero que te haya gustado, no te olvides de suscribirte, déjame algún comentario y nos vemos en otro vídeo de Viajar con Fabi. Bye bye.